Buenos días. Buenos días a todos. Hoy de nuevo desde el Partido Aragonés vamos a presentar otra iniciativa que tiene que ver con los retos de presente, ya no de futuro, que nos supone la transformación digital, la reconversión digital en la que estamos inmersos. El motivo de hoy, de la iniciativa que presentamos desde el Partido Aragonés, es para pedir encarecidamente y de forma decidida al Gobierno de Aragón a que apueste por la inteligencia artificial, que es una tecnología que ya es presente, tecnología de futuro que ya es presente, y que hemos visto que el Gobierno de Aragón no está dispuesto a apostar. Y lo decimos porque la semana pasada, desde el Partido Aragonés, presentamos una iniciativa en las Cortes de Aragón, en la Comisión de Innovación, Investigación y Universidad, blanca, fácil, casi sin coste, en donde pedíamos de forma encarecida al Gobierno de Aragón a que realizara un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial en los sectores productivos de nuestra comunidad para proceder a la identificación de oportunidades y necesidades para transformar y adaptar la realidad social y económica a los retos que va a suponer la inteligencia artificial en Aragón y en España. Nos quedamos sorprendidos porque los grupos que sustentan al Gobierno, Partido Socialista, Podemos, Xunta Aragonesista e Izquierda Unida, rechazaron con excusas vagas y burdas una iniciativa blanca sin coste para realizar un estudio sobre la inteligencia artificial en Aragón. Y la verdad es que nosotros, desde el Partido Aragonés, hemos presentado una serie de iniciativas para potenciar y para poner en valor. No porque lo digamos nosotros, sino porque los dictámenes de la Comisión Europea, del Comité Económico y Social Europeo, así lo aconsejan ya desde mayo de este año. No entendemos cómo el Gobierno de Aragón no quiere subirse al tren y al carro de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial en la que ya están apostando de forma decidida países como China, en 2030 quieren ser líderes mundiales, Estados Unidos, que prevé duplicar en 2035 su PIB, duplicar su PIB en 2035, que ya están apostando otros países como Japón, y aquí en Europa, que ya están apostando de forma decidida otros países como pueden ser los planes que están implantando, por poner un ejemplo, el Reino Unido. Sí que es verdad que en España se está empezando a hablar ahora de cara a inteligencia artificial, y otras comunidades autónomas ya están implementando acciones decididas en torno al desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica. Aquí en Aragón seguimos yendo en carro y seguimos tirando con el burro porque hemos visto la voluntad de no querer apostar de forma decidida por parte del Gobierno de Aragón alrededor de la inteligencia artificial. En ese sentido, nosotros queremos que se apueste y hemos preparado una serie de iniciativas importantes alrededor, y pedimos con esta iniciativa que el Gobierno de Aragón elabore un plan para estimular el desarrollo de la inteligencia artificial en Aragón, en base a conclusiones de un estudio previo que lo que haga es anticipar el posible impacto que tendría la inteligencia artificial en los sectores sociales y en los sectores productivos. Todo ello con el objetivo de fomentar los sectores claves de impulso en Aragón: la agricultura, la ganadería, el comercio, la industria, la logística, la energía, y también otros sectores como pueden ser el de la función pública, la educación y la sanidad. En ese sentido también hemos pedido en un segundo punto que el Gobierno de Aragón valore de forma crucial potenciar programas educativos de futuro a nivel de secundaria, a nivel de formación profesional y a nivel universitario, todos ellos relacionados con la inteligencia artificial y todos los sectores que la rodean, como puede ser la industria 4.0, el Big Data, el Internet de las cosas, la economía circular, iniciativas que también hemos presentado a estas Cortes de parte del Partido Aragonés. Y en un tercer punto, lo que queremos es que el Gobierno de Aragón elabore un directorio de pymes y de empresas
que estén utilizando este tipo de tecnología, con el objetivo de poder observar y reflejar cómo se está trabajando, en qué estado estamos en Aragón a nivel de lo que es la inteligencia artificial. En ese sentido, nosotros sentimos profunda tristeza tras rechazar la semana pasada a los grupos que sustentan al Gobierno ese estudio que detectara las oportunidades y necesidades alrededor de la inteligencia artificial, y queremos creer que dentro del pacto por la ciencia que hemos firmado todos los grupos políticos y del que tanto está hablando el Gobierno de Aragón, se va a hablar también de inteligencia artificial y se va a hablar también de robótica. En ese sentido, nosotros hemos presentado también una serie de iniciativas complementarias a esta que estamos exponiendo hoy, en donde vamos a interpelar a la consejera de Innovación, Investigación y Universidad para saber qué es lo que está haciendo y qué es lo que quiere hacer el Gobierno de Aragón alrededor de la inteligencia artificial y de la robótica. Lo dijimos en su día. Nos preocupa que el Pacto por la Ciencia sea solo una declaración de intenciones y una mera foto. El otro día, en la comisión, rechazando esa iniciativa del PAR, nosotros empezamos a temernos eso. Por eso vamos a presentar esta iniciativa y otras tantas para ver cuál es la intención real del Gobierno de Aragón y de los grupos que sustentan al Gobierno alrededor de potenciar los sectores productivos y crecimientos en Aragón, alrededor del futuro y alrededor de la inteligencia artificial y la robótica. ¿Preguntas, por favor? Pues nada más. Nos emplazamos a las iniciativas que vamos a exponer en las Cortes de Aragón, y este jueves también recomendaros el foro ADEA que va alrededor de la inteligencia artificial aquí en Zaragoza. Esperemos que los líderes políticos y los líderes empresariales pues tengan sensibilidad especial alrededor de la inteligencia artificial. Muchas gracias.